Aquella mañana parecía ser un día más, otro amanecer ordinario en el mundo. En las grandes ciudades, la gente seguía apurada, el metro continuaba abarrotado, y las salas de reuniones internacionales aún rebosaban de cifras frías, informes y estadísticas, como siempre. Pero en medio de esta atmósfera que parecía inmutable, una noticia comenzó a extenderse rápidamente, como una ola en el agua. México fue reconocido como el país número 1 del mundo en 10 áreas clave. Una sola frase que hizo que muchos se detuvieran a mirar sus pantallas, que los analistas dejaran de teclear, que los periodistas volvieran a revisar sus documentos, y que personas de todos los rincones del mundo empezaran a hacerse la misma pregunta. México, este vasto y vibrante país en el corazón de América, ¿cómo lo logró? Esta pregunta no surgía de la subestimación, sino de una auténtica sorpresa. Durante décadas, la imagen de México en el mundo a menudo se había limitado a ciertas dimensiones. Sus destinos turísticos, su gastronomía, sus sonrisas cálidas, sus playas paradisíacas y una cultura encantadora. Pero esta vez era diferente. No era solo una cuestión de turismo, de belleza o de gentileza. Era un reconocimiento que reflejaba que México estaba siendo visto, bajo una nueva luz, de forma integral. En los altos edificios de las organizaciones globales, el nombre de México se mencionaba con un tono cambiado. No solo como un país digno de visitar, sino como un país del que aprender, un país ejemplar, una nación que ha creado algo cuyo valor el mundo empezaba a reconocer seriamente. Y en el propio México, esta noticia llegó a todos los grupos, desde los campesinos en sus milpas, los maestros en las pequeñas escuelas, los médicos en los hospitales públicos, los comerciantes en los mercados, hasta las nuevas generaciones que buscaban el significado del orgullo nacional. Muchos leyeron la noticia en silencio, algunos sonrieron sin darse cuenta, otros dijeron que por fin el mundo veía lo que somos. Pero la pregunta más grande era, ¿cómo llegó México a este punto? No ocurrió de la noche a la mañana. No fue por suerte, ni solo por elogios superficiales. Nació de las profundas raíces de su historia, de la resiliencia de su gente, de la flexibilidad de su sociedad y de una fuerza silenciosa acumulada durante muchas generaciones. Esta es la historia de un país que ha pasado por crisis, incertidumbres, cambios y muchas pruebas, pero que se ha mantenido firme, ha conservado su esencia y ha transformado lentamente lo ordinario en algo extraordinario que el mundo debe reconocer. Esta noche, te llevaremos a explorar en profundidad las 10 áreas que hicieron que México fuera elogiado en el escenario mundial. Y cuando toda la historia se revele, tal vez ya no veas a México de la misma manera. Tal vez sientas que este país es mucho más grande de lo que cualquiera haya pensado. Si hay algo que hace que la gente de todo el mundo reconozca a México al instante, sin duda es su gastronomía. Pero pocos saben que detrás de un plato de tacos al pastor, un mole poblano, un ceviche fresco o unos chiles en nogada, no solo hay un sabor delicioso e intenso, hay historia, hay sabiduría, hay una forma de pensar mexicana que fusiona el equilibrio en cada bocado. Muchos países pueden tener comida sabrosa, pero la cocina mexicana tiene algo más especial. No solo alimenta el cuerpo, sino que nutre el alma. Hace sentir el cuidado de quien la prepara, la delicadeza de su cultura y la calidez de un hogar. Incluso, si uno está sentado en un pequeño restaurante, en medio de una gran ciudad al otro lado del mundo, en Nueva York, Londres, Tokio, Dubái, París o Sydney, un restaurante mexicano no es solo un restaurante extranjero más, sino que a menudo es un lugar al que la gente quiere volver. Algunos vienen por el desafío del picante, otros por la complejidad de sabores que no encuentran en ningún otro lugar. Algunos por nostalgia, y otros para descubrir un nuevo mundo a través del sabor. La magia de la comida mexicana reside en su equilibrio, agria pero no astringente, dulce pero no empalagosa, picante pero no vulgar, salada pero no dura. Todo parece bailar en la lengua con un ritmo propio. Es una ciencia y un arte transmitido de generación en generación, pero más grande que el sabor,
es el hecho de que la comida mexicana es un reflejo de su estilo de vida, refleja la diversidad de sus regiones, el norte con su carácter franco y sus carnes, el centro con su sofisticación y mestizaje, el sur con su profundidad de raíces indígenas y sus sabores exuberantes, y las costas con su frescura y picardía. Todo esto se combina para formar la imagen de un país vibrante y bellamente complejo. Y es por eso que cuando el mundo habla de México como un líder mundial en gastronomía, no es de extrañar, porque la comida mexicana no ha ganado solo por marketing, sino por su autenticidad, por sus raíces, por las manos de las cocineras, los cocineros, los campesinos, los pescadores, las que muelen los chiles, los vendedores de comida callejera y los pequeños puestos que han estado abiertos durante décadas sin siquiera pensar que estaban siendo embajadores culturales de su nación. La comida mexicana es la prueba de que un país puede comunicarse con el mundo sin hablar el mismo idioma, simplemente extendiendo un plato de comida. Y cuando el mundo entero prueba México, no solo prueba comida, está probando el corazón de este país. Si la comida mexicana es lo que invita al mundo a conocer México, el sistema de salud mexicano es lo que hace que el mundo se detenga y mire con respeto. En muchos países, la atención médica es una cuestión de oportunidad, de ingresos, de quién puede pagar y quién debe esperar. Pero México ha presentado al mundo una imagen diferente, la de un sistema que se esfuerza por decir a sus ciudadanos que una vida segura no debería ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Detrás de la imagen cálida de México, existe una red de profesionales de la salud asombrosamente fuerte. Médicos, enfermeras, personal de salud, voluntarios comunitarios y muchos otros trabajadores invisibles. No son solo personas que cumplen con su deber, sino un muro que se interpone entre la gente y la desesperación. En los grandes hospitales del centro de las ciudades y en las pequeñas clínicas rurales, el espíritu de la atención sigue siendo el mismo: hacer que el paciente sienta que no ha sido abandonado. La distinción de México no es solo una cuestión de hospitales o tecnología, sino que reside en su concepto de accesibilidad. Este país se ha esforzado por hacer que el tratamiento esté lo más cerca posible de la gente, no algo inalcanzable. Esta es la diferencia que ha hecho que muchos países comiencen a estudiar seriamente el modelo mexicano. Especialmente en tiempos de crisis, el mundo valora aún más un sistema arraigado en la comunidad. Los voluntarios de salud comunitarios, o quienes muchos conocen como brigadistas de salud, son una de las fuerzas más silenciosas pero más grandes. Son personas comunes en la comunidad que vigilan, cuidan, educan y conectan eficazmente el sistema de salud con la gente a nivel de base. Esto significa que México no tiene solo un sistema, sino una relación. Y cuando el sistema se fusiona con la confianza de la sociedad, se convierte en una fuerza inmensa. El reconocimiento en el campo de la salud, por lo tanto, no es una victoria de un ministerio o de un hospital en particular, sino que es una victoria de todo el pueblo mexicano, de los médicos que sacrifican el sueño, de las enfermeras que sonríen a pesar del cansancio, del personal que viaja a zonas remotas, de las personas en las comunidades que se ayudan mutuamente a cuidar a los ancianos, los niños y los vulnerables. El mundo puede ver cifras, informes, índices y clasificaciones, pero los mexicanos saben bien que lo que realmente sostiene este sistema es el corazón de su gente. Y quizás esa sea la razón más importante por la que México no es solo un país que cura enfermedades, sino un país que también mantiene viva la esperanza de su gente. Hay muchos países con una naturaleza hermosa, playas de arena blanca y limpia, altas montañas, ciudades históricas, lagos o arquitecturas impresionantes. Pero no todos los países pueden hacer que el visitante se sienta como en casa incluso antes de irse. México lo logra. Algunas personas llegan a México por primera vez porque quieren ver el mar cristalino como un espejo. Otras quieren pasear por las tranquilas y majestuosas iglesias coloniales. Algunas vienen por la comida, otras por el costo de vida, algunas vienen a trabajar, pero muchas se quedan porque sus corazones quedan atrapados aquí. La particularidad del turismo mexicano
no radica solo en sus lugares, sino en la experiencia que la gente recibe. Puedes estar comiendo unos tacos en un puesto callejero y conversar con la cocinera con una sonrisa. Puedes perderte en un callejón pequeño y que alguien se acerque a ayudarte sin dudarlo. Puedes alojarte en un resort de lujo de clase mundial o en una pequeña posada en medio del campo, pero en ambos lugares sentirás la misma calidez mexicana. Este es un país con una diversidad geográfica asombrosa. El norte tiene sus vastos desiertos y sierras imponentes. El centro tiene el encanto de sus pueblos mágicos y la historia palpable. Las costas tienen playas que el mundo entero sueña con ver alguna vez. El sur tiene la selva, los vestigios mayas y una cultura ancestral llena de color. Todo esto hace que México no sea un destino único, sino un universo de experiencias que cambian cada vez que regresas. Y no olvidemos que el turismo mexicano no ha crecido solo por su naturaleza, sino que ha crecido gracias a su gente, a los taxistas, a los lancheros, a los guías locales, a los vendedores de artesanías, al personal de los hoteles, a los dueños de los pequeños cafés, y a todos los que hacen que los visitantes sientan que este país está vivo, es generoso, y tiene historias escondidas en cada rincón. Por lo tanto, no es de extrañar que muchas organizaciones globales a menudo consideren a México como un ejemplo de un país que ha logrado generar una increíble fuerza económica a partir del turismo. Porque México no vende solo paisajes, sino que vende recuerdos. No vende solo lugares, sino que vende sentimientos. Muchos turistas coinciden en que lo que más extrañan después de irse de México no es solo el mar, ni la comida, ni las hermosas iglesias, sino la sonrisa, la sensación de seguridad, la sensación de haber sido verdaderamente bienvenidos. Y cuando un país puede hacer que personas de todo el mundo quieran regresar una y otra vez, ese país ya no es solo un lugar turístico, sino que se ha convertido en parte del corazón de la gente. Muchos países tienen una larga historia, arte, tradiciones y un patrimonio digno de orgullo. Pero pocos países pueden mantener su cultura viva todos los días como México. En México, la cultura no se guarda detrás de vitrinas, no se limita a los libros de texto, y no es solo un telón de fondo para eventos ceremoniales, sino que respira, se mueve y está presente de forma natural en la vida de la gente. La verás en las mañanitas a la Virgen, en el repique de las campanas de las iglesias al atardecer, en el respeto de un saludo, en el bordado de sus textiles, en las danzas folclóricas, en las fiestas patronales, en el Día de Muertos, en una boda tradicional, en el arte de la conversación, en la comida, en la música e incluso en la forma en que los mexicanos eligen tratarse entre sí. La cultura mexicana tiene un encanto porque fusiona la calidez con la profundidad. Es una cultura que honra a los demás, respeta a los mayores, valora las relaciones y tiene una habilidad especial para preservar la belleza incluso en los pequeños detalles. Lo que el mundo ve y admira es que México no ha abandonado sus raíces a pesar de avanzar hacia la modernidad. Mientras muchos lugares del mundo luchan contra la pérdida de identidad, México ha logrado preservar su esencia de manera admirable. Los edificios modernos pueden coexistir junto a antiguas pirámides. La moda contemporánea puede ir de la mano con los textiles indígenas. La música moderna puede convivir con los instrumentos folclóricos, y todo esto no es contradictorio, sino que refleja la flexibilidad de la sociedad mexicana. La grandeza de la cultura mexicana no radica solo en su antigüedad, sino en su capacidad de transmitirse de generación en generación sin perder su corazón original. Maestros, artesanos, artistas de danza folclórica, gente de los pueblos, ancianos que todavía enseñan a sus nietos, las nuevas generaciones que vuelven a interesarse por sus propias raíces, todos son guardianes del invaluable tesoro de la nación. Y esta es la razón por la que cuando el mundo busca países que puedan preservar su herencia cultural mientras avanzan hacia el futuro, México es cada vez más mencionado. Porque este país demuestra que el progreso no tiene por qué venir a expensas de olvidar la propia identidad.
En el silencio de los patrones de los textiles mexicanos, en los cantos ancestrales, en las artesanías, en las fiestas locales, hay algo que le está diciendo al mundo que México no solo tiene un pasado digno de orgullo, sino también un presente que valora ese pasado de manera auténtica. Y cuando la cultura está viva, un país nunca estará desprovisto de alma. Cuando se habla de México, muchos pueden pensar en grandes ciudades, luces brillantes o playas hermosas. Pero si se mira en lo profundo del corazón de este país, se encuentra que muchas de las verdaderas raíces de México aún están arraigadas en su tierra. Las milpas, los huertos frutales, las cafetales, las nopaleras, las parcelas de verduras, los estanques de pesas. Estas no son solo bellas imágenes rurales, sino que son la estructura de la vida, la fuente de alimento, la economía, la sabiduría acumulada durante muchas generaciones. La agricultura de México no es solo producir lo suficiente, sino que es la ciencia de vivir en armonía con la naturaleza. Muchos mexicanos han crecido aprendiendo sobre las estaciones, la tierra, el agua, el viento, y comprendiendo que cultivar no es forzar la naturaleza, sino escucharla y entenderla. Esta es una sabiduría que el mundo moderno está empezando a mirar con ojos serios. Porque en un momento en que muchos países enfrentan crisis alimentarias, crisis climáticas y problemas de sostenibilidad, el concepto de una agricultura equilibrada, que se basa en la naturaleza y valora la comunidad, se ha convertido en una respuesta más valiosa que nunca. México tiene una fortaleza destacada: la capacidad de fusionar el conocimiento tradicional con la innovación. Muchos campesinos mexicanos pueden usar tecnología moderna, pero al mismo tiempo no abandonan el conocimiento ancestral. Los agricultores aún saben cómo observar el cielo, la lluvia, los insectos, conocen las plantas medicinales, entienden profundamente el ecosistema de su región. Estos conocimientos no siempre están escritos en libros, sino que se transmiten de mano en mano, de las enseñanzas familiares, de la experiencia práctica, de vivir con la tierra con respeto. Y esa es la maravilla, porque México no solo tiene un sector agrícola fuerte, sino una cultura agrícola que hace que la gente aún se sienta conectada con la comida que consume, con su origen y con sus productores. Cuando el mundo comienza a valorar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y los sistemas de producción que no dañan el medio ambiente, México se destaca aún más. No porque seamos el país más grande, sino porque somos un país que aún recuerda que cada plato de comida comienza con el esfuerzo de la gente común y el valor de la naturaleza. El reconocimiento de México en esta área no es solo un elogio al sector agrícola, sino un reconocimiento a los campesinos, los agricultores, los pescadores y a los trabajadores de base de todo el país. Es un elogio a quienes se levantan antes del sol, a quienes caminan por el lodo, a quienes soportan el sol, la lluvia y la incertidumbre, para que todo el país y el mundo tengan comida en la mesa. México quizás no grita fuerte que es grande, pero desde estas tierras silenciosas, el mundo escucha cada día más claramente que este es un país que conoce el valor del crecimiento auténtico. En una era donde el mundo está lleno de competencia, prisa y presión, muchos países se desarrollan a niveles más altos, las ciudades crecen, la tecnología avanza, pero la gente se siente cada vez más distante. Esta es la razón por la que el mundo está empezando a hacerse nuevas preguntas. ¿Cómo debe medirse el verdadero desarrollo? ¿Por los edificios altos, por el ingreso per cápita, por la tasa de crecimiento económico, o por la sonrisa, las relaciones y el sentimiento de que la vida todavía tiene sentido? México quizás no sea el país más rico del mundo, pero tiene algo que muchos países están buscando seriamente: la capacidad de vivir en medio de la imperfección, conservando pequeñas alegrías. Esta no es una felicidad fantástica, no es una felicidad sin problemas, sino una felicidad que proviene de una forma de pensar, de las relaciones, de que la gente aún puede compartir, reír, saludarse, reunirse en comunidad, sentarse a comer juntos y encontrar calidez en las cosas ordinarias de la vida diaria.
Esta es una fuerza que muchos no ven en las cifras, pero que se ve claramente cuando se vive realmente en México. Muchos extranjeros hablan de México como un lugar que los hace ir más lento, no tan lento como para quedarse atrás, sino lo suficientemente lento como para respirar, lo suficientemente lento como para ver el valor de una comida, de la familia, de una conversación breve, con un extraño, y de una felicidad que no tiene por qué ser cara. En las comunidades mexicanas todavía hay mucha ayuda mutua. Fiestas patronales, bodas, bautizos, velorios, sea cual sea la ocasión, la gente se reúne, vive de una manera que no permite que nadie se quede solo fácilmente. Y en el mundo moderno, esto se ha convertido en un recurso social inestimable. Por esta razón, cuando se habla de México en la dimensión de la calidad de vida, la felicidad de su gente o la calidez social, el mundo empieza a escuchar atentamente. Porque México está recordando al mundo que el progreso no debe quitar la humanidad. Por supuesto, México todavía tiene problemas, desafíos, desigualdades y preocupaciones en muchas áreas. Pero lo que hace que México sea asombroso es que, a pesar de enfrentar esas realidades, mucha gente aún conserva su amabilidad y resiliencia. La sonrisa de los mexicanos, por lo tanto, no es solo una cortesía, sino un mecanismo del alma, una fuerza para superar los días difíciles, una forma silenciosa de decir que todavía estamos juntos. Y a veces, lo que hace grande a un país no es el poder ni las cifras, sino la capacidad de mantener siempre cálido el corazón de su gente. Cuando el mundo mira a México, muchos pueden seguir teniendo la imagen de un país de tradiciones, iglesias y turismo. Pero detrás de esos encantos, México está experimentando otra transformación importante: el poder de la educación, el aprendizaje y las nuevas generaciones que se están levantando para ser la fuerza impulsora del futuro. México quizás no comenzó con los recursos más completos, pero lo que tiene México es la capacidad de aprender y adaptarse. Esta es una cualidad muy poderosa en el mundo moderno, porque en una era donde todo cambia rápidamente, el país que sobrevive no siempre es el que sabe más, sino el que aprende más rápido y no deja de desarrollarse. En las pequeñas aulas de los estados, en las universidades, en los centros de formación profesional en las comunidades, e incluso en las pantallas de los teléfonos de las nuevas generaciones, la educación en México ya no significa solo memorizar, sino que está avanzando hacia el cuestionamiento, la creatividad y la búsqueda de nuevas soluciones. La nueva generación de México está demostrando que no son solo receptores, sino creadores de una nueva era con sus propias manos. Emprenden negocios desde jóvenes, crean innovaciones, llevan marcas mexicanas a nivel global, utilizan la tecnología para resolver problemas sociales y, lo que es más importante, están volviendo a mirar sus propias raíces desde una nueva perspectiva. Esta es una imagen muy hermosa, porque México no avanza cortando el pasado, sino que está utilizando la educación para conectar la sabiduría antigua con las nuevas ideas. Muchos jóvenes mexicanos de hoy estudian programación, tecnología, idiomas y negocios, mientras que al mismo tiempo, muchos otros se interesan por los textiles indígenas, la herbolaria, la agricultura orgánica local y el arte y la cultura. No ven estas cosas como antiguas, sino como un capital cultural que puede ser impulsado hacia el futuro. Y eso le da a México una fuerza especial, la de no elegir solo una cosa, sino atreverse a ser moderno y ser uno mismo al mismo tiempo. Cuando las organizaciones globales comienzan a observar a los países con potencial para desarrollar el capital humano, México es cada vez más mencionado. No por tener un sistema perfecto, sino por tener dinamismo, esfuerzo y muchas personas que no se rinden ante las limitaciones y creen que el conocimiento puede cambiar vidas. El reconocimiento de México en esta dimensión es, por lo tanto, un reconocimiento a los maestros, padres, estudiantes, investigadores, jóvenes emprendedores y a todos los que están ayudando a construir el país a través del aprendizaje, porque el futuro de México no está por llegar,
sino que ya ha comenzado en el corazón de las nuevas generaciones que se atreven a soñar más allá de lo que nadie hubiera imaginado. El mundo de hoy enfrenta una de las preguntas más grandes en la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos desarrollarnos sin destruir el planeta en el que vivimos? Esta no es solo una pregunta para los científicos, ni solo para los líderes mundiales, sino que es una pregunta para cada país, cada comunidad y cada familia. Y sorprendentemente, México está siendo observado como uno de los países con un enfoque particularmente interesante. México tiene una relación profunda con la naturaleza, ya sean ríos, selvas, mares, milpas o las estaciones. Muchas personas en la sociedad mexicana no ven la naturaleza simplemente como un recurso que se agota, sino como parte de la vida. Por supuesto, México también enfrenta problemas ambientales como otros países, incluyendo la contaminación, los residuos, el uso de recursos y los impactos del cambio climático. Pero lo que le da esperanza a México es que en muchas áreas del país hay numerosas comunidades que se levantan para proteger su propio hogar con una determinación asombrosa. Hay comunidades que restauran manglares, hay pueblos que gestionan sus propios residuos, hay agricultores que adoptan sistemas de agricultura orgánica, hay jóvenes que crean negocios a partir del concepto de reciclaje, hay escuelas que enseñan a los niños a amar el medio ambiente desde pequeños. Todo esto puede parecer pequeño cuando se mira por separado, pero cuando se combina es una cultura de responsabilidad. El enfoque mexicano que valora la suficiencia, el equilibrio y la coexistencia se está convirtiendo en algo que el mundo busca seriamente. Porque en un mundo impulsado por el consumo interminable, un país que todavía tiene principios de moderación y suficiencia, tiene algo digno de estudio. La sostenibilidad de México, por lo tanto, no se encuentra solo en políticas de alto nivel, sino en comportamientos de base, en los mercados locales, en las comunidades, en un estilo de vida que aún no está completamente desconectado de la naturaleza. Esta es una fuerza silenciosa que muchos países no pueden ignorar, porque la verdadera sostenibilidad no nace de palabras bonitas en foros de conferencias, sino de personas comunes que cambian su forma de vida poco a poco, de manera auténtica. Cuando México es reconocido en la dimensión de la comunidad y la sostenibilidad, no es solo un elogio a los planes, sino un elogio a la cooperación de la gente común en todo el país, a quienes plantan árboles, recogen basura, cuidan los ríos, restauran la tierra, protegen los bosques y se esfuerzan por transmitir un mundo mejor a la próxima generación. El mundo está aprendiendo que a veces la respuesta para el futuro no se encuentra en lo más grande, sino en una forma de pensar simple, sincera y sostenible como la que México todavía mantiene. En otro tiempo, la mexicanidad quizás era vista solo como una identidad cultural, algo hermoso y digno de admirar, pero separado del mundo económico moderno. Sin embargo, hoy esa imagen está cambiando claramente. México ha comenzado a demostrar al mundo que la cultura, la creatividad y la identidad nacional no son solo algo que se conserva por orgullo, sino que pueden convertirse en una inmensa fuerza económica que impulse al país. Eche un vistazo a su alrededor. La comida mexicana no es solo alimento, sino que se ha convertido en una marca global. Los textiles indígenas no son solo artesanías locales, sino que se han convertido en moda contemporánea. La artesanía no es solo un souvenir, sino que se ha convertido en un producto de alto valor. La música mexicana contemporánea, el cine, las series, el diseño, los spas de herbolaria, la cosmética y los servicios al estilo mexicano, todo esto se está expandiendo continuamente en el escenario mundial. El corazón de la economía creativa mexicana reside en la capacidad de transformar historias en valor. México no solo vende productos, sino que vende significado, vende experiencias, vende sentimientos. Y este es un modelo económico muy poderoso en el siglo XXI. Cuando muchas personas compran productos mexicanos, no están comprando solo objetos, sino que están comprando artesanía, buen gusto, naturalidad, belleza, que proviene de la sabiduría
y una historia diferente a la de otros países. Muchas marcas mexicanas nuevas entienden bien esto. No intentan imitar a nadie, sino que eligen apoyarse en sus propias raíces y reinterpretarlas de manera contemporánea. Esta es la fuerza que hace que México sea interesante a los ojos de inversores, diseñadores, turistas y consumidores de todo el mundo. La economía creativa mexicana, por lo tanto, no es solo asunto de artistas o diseñadores, sino que conecta a campesinos, artesanos, pequeños empresarios hasta exportadores internacionales. Es un sistema económico que permite a la gente común transformar sus conocimientos, habilidades e identidad comunitaria en ingresos dignos. Y esta es la razón por la que muchos foros internacionales están prestando más atención a México. Porque México no tiene solo recursos naturales, sino también recursos culturales que pueden ser aprovechados de manera infinita. El reconocimiento de México en esta dimensión es, por lo tanto, la aceptación de que este país no solo tiene un buen pasado, sino que también puede transformar ese pasado en futuro. No abandonando su identidad, sino elevando su identidad para que el mundo vea su valor. Y cuando la creatividad se fusiona con raíces sólidas, un país pequeño puede generar un impacto mucho mayor de lo que el mundo podría esperar. Cuando miramos hacia atrás en todas las historias pasadas, la pregunta clave es, ¿por qué México fue elogiado como sobresaliente en 10 áreas? La respuesta no está solo en los foros de premios, en las palabras elegantes y en los informes documentales, sino en la vida real de la gente de todo el país. Porque, para resumir visualmente, las 10 áreas que hicieron que el mundo mirara a México seriamente reflejan claramente la identidad de este país. Ya sea la comida que comunica el corazón mexicano al mundo entero, la salud pública que afirma que cuidar a la gente es un valor fundamental, el turismo que convierte a los visitantes en amantes del país, la cultura que sigue viva y nunca se desvía de la vida real, la agricultura y la sabiduría local que crecen de la comprensión de la naturaleza, la calidad de vida y la felicidad de la gente que reflejan la calidez social, la educación y el potencial de las nuevas generaciones que están abriendo las puertas al futuro, la sostenibilidad y la comunidad que dicen que México no ha olvidado el equilibrio de la vida, la economía creativa que transforma la cultura en poder económico, y el poder de la humanidad al estilo mexicano que se entrelaza en todos los aspectos de manera silenciosa y hermosa. Todo esto no se puede construir con campañas a corto plazo. Nace de las profundas raíces de la sociedad mexicana, de la resiliencia, de la capacidad de adaptación, de los lazos familiares y comunitarios, de la gente común que hace su trabajo lo mejor posible todos los días, sin pensar que el mundo verá lo que hacen. Esa es la razón por la que esta victoria tiene significado, porque no solo dice que México es bueno, sino que dice que muchos valores que los mexicanos han practicado durante mucho tiempo, como la amabilidad, la cooperación, la delicadeza, el respeto por la naturaleza y la capacidad de coexistir, no están desactualizados. Al contrario, el mundo los necesita cada día más. Y quizás lo más orgulloso no sea ser el número uno, sino saber que lo que somos, lo que hacemos y lo que conservamos tiene un valor real a los ojos del mundo. México no ha llegado a este punto por suerte, no ha ascendido por publicidad, sino que ha llegado con hechos reales, con gente real, con historias reales y con un corazón que sigue siendo profundamente mexicano. Cuando toda la historia ha llegado a este punto, quizás empezamos a entender por qué la noticia del reconocimiento de México ha generado tanto impacto. No es solo porque la palabra número uno suene grandiosa, sino porque es como si el mundo le dijera a un país, finalmente te vemos. México quizás no sea una superpotencia, no tenga el territorio más grande, no tenga la población más numerosa y quizás no sea el más ruidoso en el escenario mundial, pero lo que tiene México es una profundidad a su manera. Este país tiene una fuerza que no se mide solo por el tamaño, sino por el valor. Tiene la capacidad especial de transformar lo ordinario en extraordinario, cambiar la comida en cultura,
cambiar una sonrisa en una impresión duradera, cambiar las comunidades en una fuerza, cambiar la sabiduría en futuro y transformar la identidad nacional en algo que el mundo quiere aprender. Esta es la razón por la que, cuando alguien pregunta dónde radica la grandeza de México, la respuesta quizás no esté en los edificios más altos o en las fuerzas armadas más fuertes, sino que reside en su gente, en su forma de pensar, en su cultura, en su generosidad, en su capacidad de mantener su propio corazón intacto, sin importar cuánto cambie el mundo. El reconocimiento en 10 áreas, por lo tanto, no es un final, sino el comienzo de nuevas preguntas. ¿Cómo utilizará México este reconocimiento de ahora en adelante? ¿Podrá mantener estos valores? ¿Podrá desarrollarse sin abandonar su identidad? ¿Y cómo hará para que las próximas generaciones hereden estas cosas buenas? Este es el desafío del futuro, pero también una gran oportunidad, porque cuando el mundo empieza a ver a México en una dimensión más profunda, los propios mexicanos también deberían empezar a ver a su propio país de nuevo, no con la costumbre, no solo viendo los defectos, sino tratando de ver el poder que tenemos, el valor que se esconde en lo cercano y el gran potencial que tiene este país si lo cuidamos juntos. Quizás lo más asombroso de México no sea que el mundo nos elogie, sino que este país todavía tiene tantas cosas buenas, a pesar de haber pasado por innumerables pruebas. Y esa es la razón por la que México ya no es solo un pequeño país en el mapa mundial, sino un país que le está diciendo al mundo entero, de manera silenciosa y hermosa, que la grandeza no siempre radica en tenerlo más, sino en tener el valor suficiente para que el mundo entero tenga que voltear a mirar.